Buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén empezando muy bien la semana. Así es, la semana, bueno, casi que la primera semana completa de marzo que estamos disfrutando. Así que espero que ustedes estén haciendo lo mejor con su tiempo, porque se nos está pasando rapidísimo. Así como si nada, pues ya vamos en el tercer mes del 2019. Y la verdad, qué gusto poder seguir compartiendo junto a ustedes. Así que gracias por su sintonía. Este día tenemos un especial dedicado a ese tema llamado la pseudodemencia depresiva. Como ustedes saben, le hemos dado este seguimiento al tema de la depresión. Queremos informarnos, conocer pues todas las formas, factores, cómo prevenir, cómo ayudar. Así es, porque eso puede ser una enfermedad muy silenciosa y hay que estar muy bien informado, estar alerta. Por lo que vamos a hablar ahora de esos dos conceptos que, bueno, cuando aparece la depresión pueden unirse, la pseudodemencia y la depresión. Vamos a entenderlo junto a una gran psicóloga, usted la conoce muy bien, una gran amiga de Mujer Express, la licenciada Ruth Molina. Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Encantada nuevamente de estar acá con ustedes, Gaby. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos empezando marzo. ¿Cómo te sientes empezando el tercer mes del año? Pues bastante optimista, gracias a Dios, bastante bien. Y como te decía, qué bueno que siempre acá en Mujer Express tocando temas bastante interesantes y sobre todo bastante complejos. Y como es ese tema con el que empezamos ahora. Sí, estoy de acuerdo, es un tema complejo, por lo que vamos a empezar a tratar de construirlo y volver a construirlo para todos ustedes, para que puedan, bueno, seguirnos el paso, tratando de entender cómo se relacionan estos conceptos. Así que, bueno, Ruth, creo que lo básico siempre es el concepto, partir por ahí. Exactamente, entender la depresión como concepto. Exacto. Y también la pseudodemencia. Y es que, ¿qué relación tiene la demencia con la depresión? ¿Y cómo podemos relacionar estos conceptos? ¿De dónde viene ese pseudodemencia? ¿Y por qué va ese prefijo? Y es que pseudo partimos de que es la definición de algo falso o algo como casi que, pero sobre todo ese falso. ¿Y por qué unirlo a una como falso, demencia? ¿Por qué se relaciona con una? ¿Por qué este juego de palabras? Y es que el concepto de pseudodemencia depresiva, y es que el concepto general viene como una falsa demencia, pero ¿por qué se une a la palabra depresiva? Y es que estamos hablando de una demencia de las curables, de las tratables, porque sabemos de que cuando se cae en una situación de ese tipo, generalmente es algo bastante irreversible en estos casos. Pero ¿por qué menciono la palabra curable? Porque es del 10% que sí se puede hacer algo, porque no es una demencia que sea intratable, no es una demencia que sea algo 100% orgánico, por decirlo así, y que no tenga mayor tratamiento, sino que siempre es como una depresión enmascarada, que obviamente va a tener síntomas, va a tener signos de demencia como el deterioro cognitivo, pero que va a ser mayoritariamente con síntomas depresivos. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, al deterioro cognitivo, a la falta de concentración, de atención, a los problemas de memoria, a la falta de lenguaje, a las dificultades de pensamiento, a problemas de conducta, a problemas o variaciones del humor. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando las personas se encuentran depresivas, todos estos cambios son bastante típicos y se vuelve un problema cuando llegan a un estado severo, grave, que implica tener dificultades serias con las actividades que generalmente desarrollan en su vida cotidiana. Cuando se llega la hora de trabajar y no son capaces de levantarse para ir a desarrollar las actividades, cuando de repente tienen que realizar tareas que han desarrollado toda la vida sin ninguna manifestación de ansiedad ni ninguna manifestación de problema, y llegan a tener alguna situación cuestionable que les impide realizar esas tareas y no son capaces de resolver problemas que antes lo podían hacer por sí mismos. Entonces ahí es cuando ya se empieza a presentar un problema, y es que obviamente ya los síntomas van creciendo gradualmente. Y es que hay una diferencia bien significativa entre demencia y esta pseudodemencia depresiva. Y es que en una demencia los síntomas van a ir siendo bastante lentos, este progreso en una demencia como un Alzheimer, por ejemplo, van a ir siendo graduales. Y en una depresión, una pseudodemencia depresiva, van a ir siendo muy rápidos estos cambios. Y la persona, por ejemplo, va a estar
como consciente, por decirlo así, que se siente mal, que está experimentando cosas que antes no experimentaba. Y una persona que tenga demencia, por ejemplo, senil, o que esté experimentando síntomas de Alzheimer, por ejemplo, o algún otro tipo de demencia por alguna causa orgánica, un tumor o cualquier otro tipo de demencia, no va a ser consciente que realmente hay algo más en él. No va a ser consciente de que algo más se le está afectando, no va a ser consciente que hay un problema, y no va a ser consciente que, por ejemplo, está errado en algún momento, alguna contestación o alguna situación que esté presentando algún problema. Es decir que, bueno, en este caso la persona sí va a estar completamente consciente, o por lo menos parcialmente consciente de lo que está ocurriendo. Exacto, por decirlo así, de alguna manera va a saber que tiene un problema. Y la otra persona que tiene algún tipo de otro tipo de demencia no va a estar consciente. Excelente. Ruth, acompáñame un pequeño corte comercial. Vamos a reflexionar un poco en lo que hemos aprendido en ese concepto para que podamos empezar a desarrollarlo y entenderlo a mayor profundidad. También cómo detectarlo, cuáles son esos factores de riesgo. Así que quédense con nosotros que ya regresamos. Ya estamos de regreso esta mañana de lunes, empieza la semana, pues como siempre informándonos, enriqueciéndonos más. Y bueno, estamos hablando de la pseudodemencia depresiva. Así es, bueno, Ruth, hemos ya podido entender un poquito más de qué se trata este concepto, cómo lo viven estas personas. La pseudodemencia depresiva va a estar completamente, bueno, atado uno de otro, según lo comprendemos. Y es una demencia que no se va a presentar como una demencia senil o como un Alzheimer, que es un deterioro gradual, sino que ese deterioro va a ser casi que fulminante. Más que fulminante, se va a ir dando, de repente va a ser algo como bastante fuerte, intenso, va a ir dándose rápido, no va a ir siendo como esa cuestión de que poco a poco, sino que se va a ir dando como de repente, y de que la persona va a ser como un poco más consciente y se va a ir haciendo como, sí, o sea, más rápido, se van a ir haciendo evidentes estos síntomas, van a ir siendo como bastante evidentes. Esa es como una de las principales características. Otra también de que obviamente cuando estamos hablando ya un poquitito más del tratamiento, que nos vamos a salir un poquitito en esta cuestión, pero es bastante importante mencionarlo, que obviamente en un tratamiento farmacológico se puede trabajar con antidepresivos. Cuando estamos hablando de una cuestión ya meramente en una pseudodemencia depresiva, van a tener efectos con antidepresivos y van a tener cambios en las conductas, en su estado de ánimo, sus habilidades cognitivas van a mejorar, pero cuando estamos hablando de una demencia no van a haber mayores cambios. Cuando estamos hablando de una pseudodemencia depresiva sí van a haber cambios, pero cuando estamos hablando de una demencia obviamente de cualquier otro tipo no van a haber cambios significativos. Entonces sí hay, obviamente se tiene que tener bastante experiencia para poder detectar ese tipo de diferencia, hacer un diagnóstico diferencial muy cuidadoso, porque sí es algo bastante complejo y para lo que hay que tener bastante cuidado al momento de diagnosticarlo, porque es bastante difícil poder confundirse con ese tipo de diagnóstico. Obviamente podemos caer en ese error de diagnosticar erróneamente un tipo de demencia cuando no sea el caso. Entonces sí hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque estamos hablando de un tipo de demencia que es completamente curable, que es tratable y que no es propiamente un diagnóstico como el de demencia, al que estamos acostumbrados, sobre todo por el término que suele ser un poco chocante, porque está hablando de que afecta el pensamiento, el lenguaje, el humor, obviamente las emociones, la conducta que una persona tiene. Interesante, bueno, qué bueno pues que existe esa aclaración que es un tipo de demencia tratable completamente, no hay ningún daño ni deterioro cognitivo en ningún momento, por lo que la persona pues con el tratamiento adecuado puede recuperar todo su funcionamiento. Ojo, sí es importantísimo y es importante también aclarar que si no se recibe el tratamiento adecuado, sí puede llegar a tener consecuencias muy importantes y obviamente nada alentadoras. Si no se llega a tener un tratamiento razonable, apropiado, adecuado, con profesionales expertos en esta área, sí puede llegar a tener un cuadro agravante y que puede terminar en algún trastorno muchísimo más grave
y que puede terminar de alguna manera en algún tipo de demencia más grave, aunque el término resulte un poco chocante, pero sí se pueden agravar el diagnóstico si no se trata de la manera adecuada, porque estamos hablando de situaciones, bueno, de cuestiones cognitivas, que no pueden estar en juego estos procesos cognitivos y que requieren el cuidado profesional conveniente para no ponerlos tampoco en peligro ni comprometerlos con las funciones que día a día estamos acostumbrados a realizar. Muy interesante aclaración, y también es un llamado a todos los profesionales a informarse, a estar alerta y a no entregar diagnósticos con rapidez, sino que hacerlo pues con los instrumentos adecuados, con las medidas adecuadas. Realmente manejar medicamento para este tipo de trastornos, por decirlo, es muy delicado, porque puedes terminar afectando áreas completamente sanas. Ahora, también tenía la duda, si podemos, hemos hablado un poco de los síntomas, pero no sé si podríamos hablar de una manera más específica con un caso, por ejemplo, cómo es el comportamiento de una persona con pseudodemencia depresiva. Por ejemplo, cuando hay cuestiones bien específicas, cuando se compromete, por ejemplo, la cuestión del peso es bien evidente. Cuando, por ejemplo, cuando hay una depresión como bien marcada, por ejemplo, la pérdida de peso va a ser como bien evidente, o cambios de humor bastante marcados o muy intensos. Un día para otro. Exacto. Y cambios de humor no lo que opera una persona natural, sino es un cambio de humor muy marcado. La palabra, creo yo que va a ser la palabra clave, va a ser intenso, muy intensos o tal vez muy frecuentes también. Intensos, frecuentes, como la habilidad emocional. También puede ser, bueno, aparte de lo del peso que decía, la inconsciencia que también tienen como de no saber que se está en un error, o no ser consciente que se está cometiendo algo que anteriormente no se tenía, o sea, un patrón de conducta que no se tenía. Eso es bastante importante, sobre todo cuando se está cayendo en algún tipo de depresión, y eso se tiene, pues, o sea, eso uno puede ser consciente de eso. Entonces esos son puntos de alerta que hay que tener en cuenta cuando uno ya determina que ya no es capaz de hacer cosas que antes hacía, cuando uno cae en esa anedonia, en esa apatía por hacer cosas, por no hacer cosas que antes disfrutaba. Eso es clave y es determinante para que encienda ese foco de alarma y decir, no, esto sí me está causando problemas. Ruth, excelente. ¿Qué te parece que seguimos hablando un poco más de los síntomas, profundizando cuando regresemos después de este corte? Así que usted está más que invitado a continuar con nosotros. Vamos a seguir informándonos más, entendiendo, para que usted pueda tener la información completa, pueda lograr identificarlo. Y bueno, nunca está de más conocerlo, nunca sabemos a quién podemos ayudar. Así que lo invito a que regrese, ya regresamos. Ya regresamos esta mañana del lunes, entendiendo acerca de la pseudodemencia depresiva. Un tema, como bien lo dijo el licenciada Ruth Molina al inicio, complejo, muy interesante. Bueno, la mente humana realmente nunca deja de sorprendernos, pero lo más importante, creo que el propósito principal de entender este tipo de trastornos, Ruth, es saber que hay tratamientos y saber qué hacer, porque nadie está exento y hay que estar informado. Así que cuéntanos, ahora conociendo ya del concepto de los síntomas, entendiendo un poco más cómo funciona ese trastorno en nuestra mente, cuéntanos acerca de las opciones que tenemos para tratarlo. Exactamente, sobre todo quiero que se lleven en mente la cuestión eso, que es completamente curable, es completamente tratable, y que más allá de que si de repente identifican que está esa herida, está esa piedra en el zapato, algo que no los deja del todo despegar o completamente ser felices, que más allá de querer poner esa gasa en la herida o en el problema que identificaron que tengan, que se preocupen por buscar ayuda profesional, por limpiar esa herida, luego curarla, y luego poderla tapar para que pueda curar, pero que no inmediatamente traten de huir de esa herida y que la tapen, porque lo que va a pasar es que se va a infectar y se va a ir poniendo más grave. Entonces, tener en mente eso, de que la salud mental es igual de importante que la salud física, y es algo que de irlo posponiendo va acarreando muchísimos más problemas que van desembocando también en síntomas físicos también. Entonces, que es muy importante cuidar de la salud mental. El tratamiento generalmente
siempre va enfocado en estos casos, cuando hablamos de una pseudodemencia depresiva, obviamente en una psicoterapia cognitiva conductual, casi siempre nos inclinamos un poquito más a lo conductual porque está comprometido bastante la cuestión del estado de ánimo, etcétera, pero también en muchos casos es muy válido auxiliarse de la terapia también farmacológica, porque obviamente está comprometido también otra variable que también va a ayudar muchísimo a nivelar diferentes niveles, ya a niveles de sustancias que se necesita también esa ayuda, pero que tampoco se le tenga miedo a ese tipo de medicamentos, que lo que van a venir es estabilizar también. Entonces necesita también el apoyo farmacológico, el apoyo psicológico, que no esperen de repente que va a ser cuestión de un día, de una semana, de 2 semanas, pero que va a ser una inversión en algo que vale muchísimo, que es la salud mental, que es la persona, y que va a tener efectos muy beneficiosos para más adelante. La meditación es algo que ayuda muchísimo en estos casos, el autoconcepto que uno vaya formando de sí mismo, el autodescubrimiento, el saber qué se le puede aportar a los demás, pero sobre todo saber con qué fortalezas cuenta uno para poder también descubrirse y empoderarse para poder saber con qué herramientas cuento y sentirme realmente muy valioso para mí mismo y saber de lo que soy capaz también de hacer. Son cosas que van a ir fortaleciendo nuestra autoestima, tener sanos espacios de esparcimiento, también no desligarnos de un equilibrio emocional sano también que tenemos que tener, y obviamente tratar de tener un ambiente seguro, equilibrado, con actividades que nos gusten. Son recomendaciones prácticas que no debemos dejar tampoco de lado para tratar de mantener una salud mental equilibrada. Excelente, Ruth. Gracias por tu aporte, como siempre, a mantenernos informados, mantenernos alerta y sobre todo hacer la reflexión. Bueno, usted puede estar viendo este programa, informarse acerca de este tema tan complejo y tan interesante, pero el mensaje para usted es el cuidar de la salud mental, el estar alerta siempre a su bienestar, a cómo se siente, a estar pendientes de nosotros. Creo que tenemos la costumbre más de estar pendientes de las necesidades de otros, pero no estar pendientes de nuestras necesidades, cómo me siento, cómo estoy en mi día a día, estar muy alerta y hacer algo al respecto cuando no te sientes cómodo, dónde estás o cómo estás. Así que sí, hay que cuidar muchísimo de la salud mental, amigos, hay que cuidar muchísimo porque también ese es el resultado que vas a tener en tu día a día en todo lo que haces. Así que, Ruth, gracias y como siempre, para aquellas personas que están interesadas en conocer un poco más, tal vez llevar un tratamiento, conocer un poco más de la psicología, ¿cómo poder comunicarnos contigo? Pueden contactar a través de Facebook, en la página Ruth Molina Psicología y Coaching, o a través del 62001216 o escribiéndome al correo electrónico ruthmolinam@ruthmolina.com. Muchísimas gracias, Ruth, y que tengas un feliz día, una feliz semana. Gracias a ustedes. Y para ustedes, mis amigos, no hemos terminado todavía. Quédense con nosotros, un poquito de música cuando regresemos después de esta pausa. Estamos ya de regreso, mis amigos, y les tenemos una sorpresa. Sí, es unos grandes músicos nos acompañan este día de Koinonia El Salvador. Tenemos a Gabriel Sánchez, que es, este bellísimo talento que pudimos escuchar ya al inicio, y también tenemos a Juan Batres, bienvenido, que también tiene un gran talento que ya ustedes van a poder conocer, y nos vienen a hablar del sencillo que ellos acaba de salir, ¿verdad? Exacto. Bienvenidos a ambos y felicidades por este logro. Gabriel, tal vez se puedes contar un poco más de ustedes, de su música, de dónde nace. Así es, primeramente gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos de estar aquí representando a Koinonia El Salvador. Déjame decirte que nosotros somos parte de una iglesia que se fundó ya hace 19 años. Y recientemente nosotros hemos tomado la iniciativa de sacar música propia. Entonces, recién el año pasado comenzamos el trabajo del disco completo, pero hoy estamos aquí para presentar nuestro sencillo, que lo sacamos hace 2 semanas. Ya el sencillo es parte del disco que vamos a sacar también dentro de poco, y pues estamos muy contentos de poder presentarlo aquí.
Excelente, bueno, muchísimas felicidades, es un gran logro. Juan, cuéntanos también un poco acerca de tu experiencia creando este sencillo y este disco. Fíjate que ha sido una experiencia pues, muy gratificante. Cada vez que nosotros hacemos algo para exaltar el nombre del Señor, pues creo que tenemos una satisfacción muy grande porque lo estamos haciendo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores y sobre todo pues que por medio de la música nosotros queremos alcanzar a las almas perdidas. Me parece maravilloso que el talento salvadoreño se esté dando a conocer y muchísimas felicidades por ello, por aventurarse en esto. Cuénteme un poco acerca de cómo ha sido este proceso de crear tanto el sencillo como el disco completo. Así es, la verdad es que nunca nos imaginamos que fuera algo tan trabajoso y complicado. La verdad es que el hecho de producir un disco, nosotros estamos trabajando desde el año pasado en el hecho de primero escribir canciones, todo comienza con una idea, luego hacer los arreglos, luego ir a un estudio para hacer la grabación, el proceso que lleva todo, la mezcla, la edición, y pues venimos trabajando desde el año pasado en esto y la verdad es que ha sido algo bastante, como dice Juan, gratificante para nosotros, el hecho de poder hacerlo para el Señor y con un propósito bien bueno, que es el hecho de que las personas conozcan acerca de Cristo. La verdad es que estamos muy felices por lo que estamos haciendo. Cuéntame tú cuando descubriste tu talento en la guitarra, tocas otros instrumentos, ¿te apasiona bastante la música por lo que puedo ver, Gabriel? Sí, así es. Ahorita solo estoy tocando el bajo y la guitarra. Me gusta más la guitarra en lo personal. Y de hecho, cuando llegué a la iglesia, llegué sin saber nada de música y en la iglesia fue que aprendí. Entonces, sí, estoy muy agradecido con Dios. Qué bellísimo saber de que, bueno, llegaste sin saber nada y ahora, mira, ya estás con un disco. También para ti, cuéntame un poco, Juan, acerca de la inspiración que han tenido para este disco. Bueno, ¿están trabajando junto a otros músicos? ¿Son ustedes dos? No, en realidad conformamos la banda de 15 personas, ¿verdad? Hay diferentes músicos no solamente de nuestra iglesia central, sino que también tenemos filiales en parte del Salvador y de ahí pues se han escogido más miembros para poder conformar la banda y pues musicalmente creo que es algo hermoso que la música nos pueda unir y especial pues para adorar al Señor. Cuéntame ahora para cuándo esperamos el disco. El disco lo tenemos programado para el 11 de marzo, ya estamos a pocos días. Pueden encontrarlo en esa fecha en todas las plataformas digitales, ya sea iTunes, Spotify, YouTube. Nosotros estamos trabajando en que todo el mundo tenga acceso a Cuéntanos cómo los encontramos, también el nombre del sencillo, el nombre del disco también, para estar pendientes. Así es, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Koinonia El Salvador en Facebook, en Instagram, Koinonia_SB, en nuestro canal de YouTube, Koinonia El Salvador también, y ahí pueden encontrar nuestro primer sencillo que se llama Dios Asombroso, y es junto al pastor Ricardo Quintero, con quien estamos muy agradecidos también. Y antes de irnos vamos a escuchar un poco de su música, vamos a conocer más. Dedicaré toda mi vida a ti, Jesús, que mi cuerpo sea un instrumento para ti. Sé que todo lo que tengo es por ti y no hay nada que desee